Hola, bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Estamos en una sesión de voces y facetas de la edición de Colombia. Y hoy tenemos a un invitado especial que es Miguel Mendoza, el autor colombiano. Hola Miguel, gracias por estar con nosotros y compartir tu conocimiento con nosotros. Hola Natalia, no, gracias por supuesto a ti por esta charla y obviamente estar aquí en el escenario del Instituto Caro y Cuervo, pues es un momento de felicidad y también de orgullo. Ojalá pues lo que les pueda contar hoy ilumine la búsqueda que están iniciando ustedes en esta formación maravillosa como editores. Muchas gracias, Miguel. Voy a presentar a Miguel. Miguel es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional, ganador del Premio Nacional del Libro Cuentos de Bogotá en 2 ocasiones, en el 2009 con Cuentos Cruzados y en el 2017 con el libro El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Acá lo tengo por si alguien lo quiere conocer. Y también es ganador del Concurso Nacional de Cuentos Infantiles y Juveniles de la Universidad Central en el año 2018 con el libro Chicas Asustosas y además hermosas. El día de hoy vamos a hablar sobre escribir para jóvenes, los desafíos del lenguaje y la edición. Miguel, yo quisiera iniciar preguntándote sobre estas circunstancias alrededor del libro. Para las personas que no conocen bien la carrera de Miguel, Miguel inició escribiendo relatos de crimen, venía a escribir la biografía de Truman Capote, el libro de asesinos seriales, y realizó un cambio maravilloso a la literatura infantil juvenil a raíz de un hecho maravilloso que es Emma, su hija, una niña asombrosa, y de ahí empieza con este libro que es Vladimir, el niño vampiro. Miguel, yo quisiera que nos contaras sobre esta relación que tuviste con tu editor y cómo fueron los aportes cuando cambiaste a este subgénero de la literatura de infantil y juvenil. Y además porque este libro es sobre un niño que desea ser vampiro y que además el registro es en rima. Entonces quisiera saber cómo fue ese proceso y qué retos se presentaron y cómo fue el apoyo también con tu editor. Bueno, esa transición, pues tú ya lo has señalado, obviamente tiene que ver con un factor biográfico, o sea, todo ser humano que se convierte, o sea, sus papás dejaron de ser los mismos cuando ustedes nacieron. Eso no es inédito, digamos, en la historia de la humanidad, pero cada ser humano lo vive como si fuera la única vez que ha pasado, que cambia su vida y que cuando abre la puerta de una habitación nueva en el lugar en el que vive, se encuentra con un ser humano ahí que uno no sabe qué hacer. Y yo me he refugiado pues toda la vida en los libros y en la escritura y decidí escribir algo para ella. Yo empecé a bocetear un poco ese texto de manera muy ingenua. Yo toda la vida he respetado muchísimo a la literatura infantil y a sus escritores, precisamente porque siempre me ha parecido muy difícil. Es decir, los lectores más jóvenes no tienen este nivel de discurso que ustedes tienen, de mirar matices en un libro, la construcción de los personajes, el lenguaje, todo eso que me imagino los que están acá tienen formaciones disímiles, pero se han acercado a la literatura, tenemos. Los niños son mucho más radicales y en ese sentido son el público más aterrador que pueda existir. Ahí ya, pues yo veo un desafío muy grande y había leído curiosamente, Natalia, autores de la talla de Roald Dahl, que tenían su obra, digamos, adulta y que resentían en cierta medida el hecho de que no fueran reconocidos como escritores, ¿no? Es decir, hay una historia de, si se quiere, casi que de bullying, sin exagerar, de algunos escritores que hablan mal de la literatura infantil. Ah, claro, es que eso es para niños. Hay famosos grandes escritores de estos señores muy serios que de vez en cuando soltaban ese tipo de apreciaciones, subestimando no solo al lector infantil, sino a sus escritores. Entonces yo había mirado como ese tema y me parecía interesante y entendía el desafío que implicaba escribir para los más jóvenes. Y la vida me había entrenado sin darme cuenta en lo que trabajé muchísimo tiempo para diferentes editoriales, evaluando libros de literatura infantil y juvenil, aunque no era lo mío, lo que yo escribiera, como señalaste, estábamos conectados con otro tipo de escrituras.
ese entrenamiento donde a mí me llegaban manuscritos, donde un editor me decía, mira, por favor evalúa esto, también me obligaron como a investigar un poco en qué iba la literatura, como qué tendencias había, y yo empezaba a percibir como corrientes, ¿no? Entonces llegaban muchos relatos, por ejemplo, de posconflicto alrededor de desaparición forzada, temas de violencia en claves diversas de lo fantástico, desde fábulas narradas desde el punto de vista de animales, unos cuadros, digamos, más realistas. También empiezo a ver una preocupación por los valores, ¿no? Que es como un tema ahí que obsesiona al entorno de la literatura, como si tuviera que ser moralizante, como que si de alguna manera una narrativa infantil no te enseña a ser un mejor ciudadano, entonces es peligrosa. Empezaba ya ese tufillo de lo políticamente correcto. Entonces digamos que yo como que me daba cuenta en las propuestas que llegaban. Recuerdo y tengo un recuerdo muy bonito y ojalá algo de esto se me hubiera pegado, de leer muchos escritores cubanos infantiles que tienen un lenguaje que es una locura, que lo llevan en la sangre, en la piel. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cualquier escritor cubano, incluidos esos escritores infantiles, a la hora de hacer rimas y jugar con el lenguaje, pues son de una riqueza brutal, ¿no? Casi que natural. Y a mí me gustaba el asunto de las nanas, de las rimas más primitivas, y ahí fue donde dije, bueno, una de las primeras formas, desde mi ignorancia de alguien que no había sido padre y que no le interesaba el universo infantil y que no le gustaban los niños como otros seres humanos que se conectan más fácil con lo infantil. Sí, yo soy el señor neurótico que estudió humanidades y que no habla de Dostoyevsky, de Kafka, y los niños son, yo también era ese tipo de ser humano. Ahora me ha tocado, pues obviamente, ceder a un montón de neurosis propias de este asunto. Así que no me interesaba, digamos, entrar en el territorio de la fantasía y yo he visto pues muchos autores que han trabajado esto, que incluso tienen habilidades musicales y en las presentaciones de los libros cantan y acompañan todo de música y sacan títeres y claro, los niños están felices. Yo no tenía absolutamente nada de eso, ni ningún tipo de sensibilidad hacia lo infantil, más allá de un recuerdo de haber sido niño. Y ahí empiezo a armar a Vladimir, que es el alter ego de un niño que es diferente en muchos sentidos, que lee libros. Por supuesto, en mi cabeza estaba un relato con el que muchos de acá habrán crecido. Y no solo el relato, sino la biografía y el personaje de Tim Burton, ¿no? Que hizo una animación preciosa que se llama Vincent, de un niño que es un alter ego por supuesto, de Burton, que quiere ser Vincent Price, el actor del terror, y que vive como un personaje de Edgar Allan Poe, que es un texto rimado además. Y yo vi esa animación y yo soñaba con hacer algo así. Entonces, con este asunto de las rimas, de los juegos, de la literatura que estaba por ahí, dije, pues yo no quiero hacer un texto trascendente, es decir, no entré en la literatura infantil como voy a cambiar la historia de la literatura, o sea, Pombo, olvídate de que existes porque vengo yo, nada, esas tonterías estaban en mi cabeza, sencillamente un texto con el que yo pudiera dialogar con alguien que empieza a desarrollar el lenguaje y que mejor que la música y por supuesto la rima y el humor, ¿no? Yo venía a escribir cosas oscuras y trágicas y esto me dio la posibilidad del humor, porque alguna vez leí, Natalia, que uno de los ingredientes no negociables de la literatura infantil, lo cual es discutible, pero que pareciera que aunque una novela infantil, un cuento infantil termine de una manera incluso trágica, debe pasar por el humor, que es una de las conexiones más poderosas que puede haber con un niño. Y yo quería sencillamente que cuando yo le leyera eso a mi hija probablemente sonriera y que podría jugar un poco con una situación divertida que sencillamente trabajara desde la ingenuidad de un chico que se disfraza, que vive todo el tiempo en Halloween de cierta manera, y resulta que en el proceso editorial del cual pues podemos hablar, el editor que le llega, además venía acompañado de otros personajes, ¿no? Que eso me gustaría matizar. Muchas veces los autores llegamos con un montón de historias, cuentos, y los editores dicen, un momentico, aquí hay varios proyectos, eso no lo tiene claro ningún escritor del mundo. Incluso si tiene experiencia editorial, muchos autores que han trabajado como editores,
en el momento de la creación de un texto literario, uno está pensando en otros problemas, ¿cierto? Así que la idea del libro le pertenece por entero a ustedes, los editores. Y son los que dicen, aquí de pronto hay un libro, o hay muchas historias, o podemos jugar con lo que tienes, ¿no? Entonces yo hice una galería de personajes que sueñan de cierta manera a ser los monstruos, digamos, clásicos del terror. Entonces había un chico lobo, había un chico zombie, había un chico, había una chica momia, yo qué sé, ¿no? Como un juego de los típicos personajes. Y la editora, en este caso fue una editora, se da cuenta que hay varios proyectos y me dice, vamos a trabajar este, que es el de Vladimir, que nos permite, es la primera vez que a mí se me devuelve un poco la lectura de un texto de manera tan contundente, que nos permite trabajar diversidad, amistad, diferencia, y yo no entendía todo ese montón de cosas que ella veía, ¿cierto? Yo solo me había preocupado por construir un personaje que mutara, que fuera particularmente diferente a otros niños, que involucrara a sus amigos en sus juegos y que eventualmente pudiera tener la posibilidad de explorar la fantasía de lo que ha leído a través del disfraz, a través de la alteridad, que me parecía lindo que los niños pudieran ser, los personajes, no los niños, pudieran ser de otra manera, como se les diera la gana. Y los editores a veces ven muchos más valores que los que uno tiene como ser humano, ¿no? Es decir, no había como el hálito que a veces habita algunos textos que uno escribe donde tal vez uno quiere decir algo, ¿no? Aquí yo solo quería divertirme un poco. Wow, qué historia tan increíble. Para las personas que desean conocer un poco del libro, les comparto un poco las ilustraciones del cuento de Vladimir. Y siguiendo con este camino de Miguel, pasamos a Abraza tu miedo. Abraza tu miedo es una historia de Emma que debe dormir solita, lo dice así en el cuento, y entonces sus peluches empiezan a buscar la forma de afrontar sus miedos para poderla apoyar a ella a afrontar su miedo. Entonces, Miguel, quisiera saber de este libro precisamente porque, según lo que ya habíamos hablado, este libro es una licitación en Perú. Entonces, quisiera saber cómo fue este proceso, porque ya conocemos que con Vladimir tenías la idea y la presentaste y llegaste a hacer este juego rimado, pero en este caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Influyó de alguna otra forma tu editor? ¿Cómo cambió este proceso que normalmente tenías? Entonces, aquí cambiamos, Natalia, radicalmente de historia, ya, pues bueno, sigue estando el factor biográfico de un tipo que se vuelve papá a los 40 y tiene miedo y le toca jugar con Barbies y no sabe qué hacer, ¿no? Porque además yo, pues, empiezo a hablar con los padres, empiezo a ir a los parques y son mucho más jóvenes que yo y entonces en el solo saludo de, bueno, y tú cuando quedaste embarazado y yo vengo de una cosa muy machista que espero haber cambiado algo de mi vida al ser padre de una hija y intentar pues dejar, ¿no? Entonces el entorno cultural de la paternidad actual es muy raro, es maravilloso, o sea, yo me sorprendí mucho, perdón que ya te respondo y te digo porque tiene que ver eso. En los cursos que íbamos con mi esposa durante la preparación preembarazo, los que más preguntaban eran los padres, ¿no? Yo por allá notaba, ¿no? Me escondía y en cambio los padres más jóvenes estaban presentes ahí. Había mucha ansiedad por participar de la paternidad, ¿no? Y yo vengo pues de un papá que yo creo que la primera caricia me lo dio a los 60 años, ¿no? Nos tocamos físicamente, el contacto físico entre hombres es una cosa que no existe en mi generación, ¿no? Ahora los papás están viviendo todo el tiempo con mayor intensidad, están más presentes, los horarios laborales actualmente han cambiado muchísimo, los papás están más ahí. Es decir, yo empiezo también a preocuparme por estar en la vida de mi hija, ¿cierto? Que no sea solo un ser por allá distante que crece y que cuando de pronto tenga lenguaje articulado yo me sienta a hablar con ella y seguramente será demasiado tarde porque dirá usted nunca estuvo en los momentos importantes de mi vida. Entonces yo no quería eso. Entonces sí había la preocupación como de mirar qué le pasaba. Y coincide que ella se demora mucho en dormir.
habla más rápido, pero no camina, o sea, hace un montón de cosas más rápido que el promedio de los niños, pero no duermen, y lo cual es un infierno, ¿no? Porque ya íbamos 6, 7, 8 meses, ¿no? Ya uno llega donde los pediatras un poco desesperado y como, no hay algo por ahí que podamos hacer, doctor. Y claro, lo miran a uno como criminal, ¿cómo le va a dar una sustancia a su hijo? Y claro, no, 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 olvídelo, pero es que no he dormido, entonces soy peligroso. Y, y preciso, entonces, este es mi primer libro por encargo, ¿no? Me dice, mira, hay una licitación muy interesante, quiere decir que implica, y ahí creo que el mundo editorial pues se hace mucho más abierto a posibilidades de crear libros por encargo, no siempre la visión personal del editor, no siempre el espíritu de una editorial pues puede sacar lo que ama y lo que anhela y los libros que le parece que el mundo debe conocer, porque es como negocio que claramente es, tiene que encontrar un nicho de mercado y entonces está este universo del plan lector y de las licitaciones y de compras muy grandes. En el caso de Perú me sorprendió que las cifras de las aperturas de concursos eran altísimas, de más de 30.000 ejemplares hacia arriba, ¿no? 40.000, 50.000, 60.000, hasta 80.000 ejemplares, que implican prácticamente repartir los libros por todo el país a una población pues muy grande. Y, esas licitaciones plantean muchos desafíos para todo el mundo. Porque primero vienen con unas instrucciones que no sé quién las escribirá, supongo que miembros del gobierno, del Ministerio de Cultura, de Educación, los IDARTES de allá, es decir, debe haber personas más o menos que uno nota que ahí hubo la intervención de alguien que tiene algún tipo de información sobre lo que es la literatura infantil, pero está también ese sensor, ¿cierto? Que ya dice, bueno, no puede haber escenas violentas, no puede haber groserías, no puede haber situaciones, ¿no? Y entonces uno entra en colapso también creativo, porque es como, cuando uno dice, escriba lo que quiera, tampoco escribe uno nada. Cuando le ponen trabas es como, uy, no, pero entonces no puedo ser libre para crear. Somos neuróticos todo el tiempo con esa situación. Entonces, inmediatamente el inconsciente es como que uno quiere escribir escenas violentas de niños matones, groseros, ¿no? Lo primero que le viene a la cabeza es una historia de niños pandilleros, ¿no? Expertos en un chacus, ¿no? Y yo, apágate porque, ¿no? Y uno puede decir que no. Es decir, si uno no está dispuesto y está bien como autor a ceder ciertas cosas, la va a pasar muy mal. Pero uno también puede dignamente encontrar la forma de adecuarse. Y a mí me toma, pues en ese momento, no tanto como ahora, porque ahora es un tema súper común, y más con lo que ha pasado en la pandemia, el tema del miedo, ¿no? Hay una obsesión en la literatura infantil a nivel pedagógico y a nivel editorial con los monstruos y el miedo. O sea, si hiciéramos un listado, bueno, ¿qué es lo que más se ha escrito en la historia de la literatura infantil? Monstruos, 1000 monstruos de todos los tipos, el tema del monstruo, la monstruosidad, la sombra, el vampiro, bueno, el temor, el tema del miedo, o sea, como que hay mucha ansiedad editorial también de temas, de agendas psicológicas con los libros, ¿cierto? Lo cual es peligroso, interesante y también plausible, es decir, es peligroso porque entonces si se empezaba a condicionar que la escritura de la ficción, cualquiera que sea su género o su edad, hace mejores seres humanos, ¿cierto? Pues eso es discutible y podríamos entrar en un debate eterno. Yo apostaría porque la ficción en todas sus formas, y eso lo hablamos contigo, yo alguna vez te pregunté que por qué de alguna manera los lectores eran un poco más, no buenas personas tampoco, unos más que otros, pero por lo menos entendían mejor eso que llamábamos empatía. Y tú me decías, lo que pasa es que por lo general el lector ha sido víctima de bullying porque ya en su sistema el vivir con un libro en un entorno escolar ya implica como te la vamos a montar, ¿no? O sea, como que ha pasado por el otro lado y se puede poner de parte de los demás de una manera más, bueno, no sé si lo decías en serio, no sé si tú fuiste la que le hizo bullying a alguien por andar con libros. Es decir, sí aceptaría yo que la literatura en todas sus formas nos pone en los zapatos, por usar el lugar común
del peor de los seres humanos, decirles a Dostoyevsky, te tienes que meter en la cabeza de un chico que ha asesinado, ¿cierto? Y podemos entender realidades muy disímiles que llamamos el otro, el misterio del otro. Entonces yo creo que en la literatura infantil obviamente eso sí se explora, ¿cierto? Pero ya cuando empieza como esa obsesión psicológica de generar textos para que los niños superen sus miedos, es decir, es una frontera peligrosa. Y hago ese preámbulo porque si hay un título mío que suena, y yo lo acepto, y no voy a entrar en negaciones absurdas, a superaciones, abraza tu miedo, ¿no? Que yo lo escribo también desde la ingenuidad. Seguramente lo que estoy diciendo es para disculpar un poco lo que ocurre con este libro. Es decir, a mí me dicen, hay que escribir un texto, bueno, vienen las instrucciones, la extensión más o menos. Lo de la edad es una locura. Es decir, yo no creo que ningún escritor en el mundo tenga claridad jamás sobre quién va a leer sus libros. Casos famosos, ¿no? Flannery O'Connor, ¿no? Que en su formación, esta gran narradora que es estupenda, que es una de las mejores escritoras de no solo del siglo XX y no solo de Estados Unidos, del mundo, tiene, digamos, en su biografía una formación bautista muy fuerte que no permea su obra. Es decir, Flannery O'Connor no escribe para que la gente sea más cristiana o mejor cristiano que otros, no. Sencillamente su parte biográfica está conectada pues con la religiosidad y tal, pero eso no evita que cuando Flannery O'Connor se vuelve famosa, le dice a sus amigos, oye, no pensé que me leyera a toda esa gente, todos los ateos, o sea, los únicos que leen a Flannery O'Connor en Estados Unidos son los ateos. No hay ningún bautista que diga, mira, lee a Flannery O'Connor, ¿no? O sea, Flanders no recomienda a Flannery O'Connor, Flanders, el memorable personaje de el reverendo Alegría, aquí hay gente, espero, de la generación Simpson, ¿no? Muchos clásicos infantiles, que ustedes los que conocen un poco de este tema, pues también no fueron pensados para niños. Es decir, esa idea editorial de escribir para edades también es un tema que vale la pena tener en cuenta, debatirlo. Por ejemplo, para decir cosas concretas, la extensión de los textos va determinando la edad, ¿no? Subestimando o sobreestimando, ¿no? Mira, es que si te pasas de 30 páginas, esto es como para quinto, con 70 páginas es como para séptimo, y yo siempre miro a los editores un poco, y podría hablar de diferentes tipos de editores, no todos son así, tan claros al respecto, no estoy diciendo que sea malo, pero tienen también unas nociones de extensión que determinan para qué curso, luego para qué edad podría ser, ¿no? Que incluso se contradice tú misma, que fuiste una lectora ávida en tu adolescencia de libros muy extensos, ¿cierto? Que no coinciden, digamos, con el criterio editorial. No, es que a un adolescente no le puedes poner menos de tantas páginas porque si no se aburre. Como que sí hay unas exigencias ahí raras que cuando viene un promedio para escribir, es decir, como tienes que moverte en este promedio, entonces tu historia es más o menos como para niños de 5 a 7 años, ¿no? Y no eres psicólogo, no tienes hijos, no tienes sobrinos, ¿no? No te gustan los niños, ¿no? Pues la intuición de cómo son los niños es rarísima, ¿no? Es decir, no sé si es exagerado lo que voy a afirmar, creo que la escritura infantil es donde más tiene uno que pensar en ese lector indirecto, ¿cierto? Porque muchos de esos libros, por la edad, uno entiende que, claro, no todos los niños leen a los 4 años, bueno, ahora hay niños y colegios muy sofisticados que a los 3 ya saben chino y economía, pero no, es decir, uno sabe que hay un padre allí, un tutor, un tío, una tía que estudió literatura, que llega con los libros a la casa y les lee a los sobrinos, porque los papás son ingenieros, pasa todo el tiempo, ¿no? Y es la que lee, digamos, ¿no? Pero ese lector indirecto, que es el niño, es un desafío muy grande. Entonces, cuando escribes de esa manera, con tantas instrucciones, pues es aterrador, pero por fortuna uno debe confiar ahí en el editor que ya ha pasado por esos procesos y que dice, bueno, eso no quiere decir que no se puedan explorar ciertas cosas, ¿cierto? Eso no puede decir que no haya cierto tipo de personajes, que te muevas de esta manera. Es decir, a mí me tocó llamar a la editora
decirle, bueno, listo, yo acepto el desafío. Además que esas licitaciones siempre son salvajes por muchos motivos. La apuesta es muy grande y si ganamos, eso es como en el casino, todo o nada. Si perdemos, no le pagamos nada porque esto es una licitación. Si ganamos, buena noticia porque son 50.000 libros y eso en las licitaciones el precio de un libro baja dramáticamente. Normalmente en las licitaciones estatales, sobre todo con países como el nuestro, la calidad del papel, de la impresión baja dramáticamente. Eso lo he aprendido yo pues en la historia. Y un libro que habitualmente tiene un valor comercial de, no sé, de 30.000, 40.000 pesos, ¿cierto? Para una licitación, para ganársela, además, para ser competitivo con el Estado que va a comprar 50.000 libros, puede bajar entre un 70, 80%, es decir, es una locura, ¿no? Claro, ahí se va a ganar por volumen y un montón de cosas que los editores entienden, que los autores desconocemos por completo. Por el lado de esa situación, uno necesita del editor como ciertos lineamientos, claro, más allá de las instrucciones, de qué se espera de ese texto, que implica buscar algo al respecto. De toda la información que yo saco de ahí, me siento a escribir un libro sobre el miedo, ¿no? Y yo dije, bueno, el miedo, pues hay todos los miedos del mundo, miedos universales, miedos a la oscuridad, miedos al otro, miedo, ¿no? Hice como mi lista de miedos más convencionales. Ahí, por fortuna, yo tenía ahí una información psicológica, pues tú dices, bueno, dije, bueno, he hecho perfiles de asesinos en serie, psicópatas peligrosos, imposible que no pueda pensar en hacer el perfil de un niño, como para ver qué le pasa. Es más complejo el niño, se los garantizo, que el psicópata, pero bueno, es decir, se pueden mirar ciertas categorías y obviamente hay que pensar en que los niños son muy complejos. A mí esa idea de que el niño es un adulto pequeño tampoco me convence, son muy diferentes. Lo que sí tengo claro como autor en estos procesos editoriales es que al niño no se le debe subestimar jamás, ¿cierto? Reducirlo. Y hay muchas narrativas infantiles que lo que hacen es reducir la psicología infantil. Probablemente a todos nos gustó intensamente y muy bonita, pero pretender que el aparato psíquico y emocional humano se reduce a 4 o 5 estados, pues es una locura. Creo que por ahí lo habrán leído ustedes. Hay una película original donde son como 22 personajes. En el caso de los que estamos acá, que nos interesa la literatura, seguramente en nuestra cabeza hay 52 personajes disociados, ¿cierto? ¿No? Que no solo somos ira y amor y ternura y esas cosas. También a mí me daba mucho miedo eso, como el reduccionismo psicológico que implica una narrativa infantil. Sin embargo, uno está sujeto en un libro por encargo, por licitación, que evidentemente lo que está buscando, en el mejor de los casos, el uso final de ese libro, sí tiene un sesgo terapéutico inevitable. Es decir, un maestro va a tomar ese libro para acercarse a los niños, para hablar de lo que les pasa. Y yo creo que ahí no hay horror. Yo creo que a mí ahí se me acabó toda la intelectualidad del mundo. Cuando se me acabó en dos momentos, frente a lo que podía ser la literatura infantil. Cuando fue el lanzamiento de Vladimir y esos niños se pararon enfrente de mí, yo no sabía qué decirles, fue un momento aterrador. Y el momento en que yo veo a una profesora con una niña leyendo Abraza tu miedo, eso fue en Perú también, y me dijo, con esta niña tenemos un problema diferente. Normalmente los niños le tienen miedo a un montón de cosas, y es una niña que no juega, que no se deja tocar de nadie jugando, ni toca a nadie, ni en la clase de arte se pone a llorar, ¿cierto? Y sus materiales son impecables, es decir, es la niña que sus papás le dan sus Prismacolor al principio de año y al final están sus Prismacolor igual, ¿no? Tajados perfectamente, ¿cierto? Y está en kinder, que es el infierno, y los niños botan y le lanzan cosas. Entonces, una niña que está sufriendo mucho, la tienen los papás en no sé cuántos terapeutas, y bueno, que también es la sobreestimación del niño, ¿no? Que lo estamos vigilando todo el tiempo. Entonces ahora le tenemos terapeuta deportivo, coach, le tenemos mejor amigo imaginario, es decir, hasta eso se puede contratar. Es ya exagerado la preocupación también. Pero ahí
ahí hay un elemento que me pareció interesante, es decir, y en el libro, perdón que hable del libro, hay una guacamaya que le tiene miedo al desorden, ¿sí? Que yo en mi lista dije, bueno, pues el TOC, y había leído que había una preocupación muy grande en Estados Unidos, tal vez aquí no hay un estudio al respecto, de que cada vez se registraban cada vez más niños con trastorno obsesivo compulsivo y que los sistemas escolares no ayudaban, porque entonces preciso ese niño daba con, ahí está la ilustración, daba con un colegio exigente y este asunto de ser el primero y que las tareas pues enloquecía a los niños y si tenían, el niño que no le importaba decía, pues si terminaban cambiándole de colegio, ya los papás si eran un poco más relajados, pues fresco, pero había niños que aunque sus papás fueran relajados y el colegio fuera relajado, tenía que tener todo en orden y eso le creaba mucho impacto. Entonces yo había leído eso por fortuna y dije, bueno, no es que aparezca en el libro, esta niña tiene un TOC del tipo, no, nada de eso, sencillamente le tiene miedo al desorden y luego aprende como a disfrutarlo. Y cuando yo vi a esa profesora inventando algo a partir del libro, algo mejor que lo que muestra el libro, pues me di cuenta que cuando digo se me acaba la intelectualidad frente a lo que puede ser el uso estético de la literatura, y vi una función psicológica, no me pareció malo, es decir, que un niño se pudiera sentir mejor, no por el libro, ni que yo le hubiera salvado la vida, eso no se trata de eso, sino que pudiera encontrar un reflejo a través de un personaje fabulístico para poder descifrar lo que le pasa y también descifrar que de vez en cuando, de pronto, cierto desorden puede ser también divertido. Era sencillamente la idea, no era un trabajo psicoanalítico de vamos a ver cómo es que los niños se vuelven obsesivo-compulsivos. Entonces es un libro que curiosamente termina convertido en un libro de uso terapéutico, de superación. Yo me río pues porque yo no intentaba eso. O sea, si yo me siento a escribir un libro, Natalia, para volverme millonario, decir, vamos a hacer un libro para venderle a las masas y que los papás se lo compren y los profesores para que los niños resuelvan sus problemas, no se me ocurre. No, es decir, no, mi cerebro se apagaría, ¿no? Y paradójicamente, bueno, tampoco me he vuelto millonario con eso, pero sí es mi bestseller. Se vende mucho el título, ¿no? Que yo dije, no, pues abrazar el miedo, y bueno, no me parecía tampoco que fuera tan la gran metáfora invertida, que es rechazar el miedo, huir del miedo, ¿cierto? Y es además una historia muy primaria, ¿no? Es una niña que no puede dormir, los muñecos, todos los que hemos crecido con Toy Story, pues los muñecos hablan, ¿cierto? Y le van a ayudar. Hay unos roles ahí de personajes, claro, el haber trabajado literatura adulta y psicología criminal y todo eso, pues claro, uno se preocupa porque los personajes tengan algún tipo de matiz, contradicciones, ¿no? Que no son personajes planos ni nada de eso. Y ahí pues surge la situación, digamos, terapéutica de la niña de que los animales le pueden ayudar, ¿no? Hay un espíritu ahí de ingenuidad también de mi parte, ¿cierto? De no complejizar el asunto del miedo, no volverlo algo aún más misterioso, sino sencillamente reducirlo a que si a otro le pasa, pues ya empezamos a funcionar mejor. Bueno, ahí nos están saludando, tú nos cuentas después, yo veo que aparecen mensajes Sí. y yo me distraigo fácil. No, tranquilo, sigue y ya al final te voy, Creo que es Mónica te voy Montes, contando. gran amiga, gran editora. Vale, yo quiero hacerte una pregunta, hacer un paréntesis en esto, y es que Miguel el año pasado trabajó con la revista Bianca y ahí también tenían ciertos lineamientos de escritura por demanda, pero además estaba que no podías tocar temas religiosos, políticos. ¿Cómo era escribir bajo estos lineamientos y además cómo era ese proceso creativo? Y en algún momento, no sé, te regresaron algún cuento o tu editor de Bianca te decía como, no, mira, no sirve este cuento porque tiene esto. Bueno, antes de que me juzguen por aceptar todas esas cosas, no sé si aquí habrá gente que escriba, seguramente, ¿no? Chévere que los que se están formando en el mundo editorial tengan esa disociación y por ahí se asomen a la cancha, ¿no? No siempre es garantía de nada, ¿no? Recuerden a Maradona, el mejor jugador del mundo, como técnico no le ha ido muy bien, pero hay grandes técnicos que como jugadores, pero se asomaron a las canchas. Y es que cuando uno decide vivir de la escritura, y ya te respondo, prometo responder, pasa un poco lo del genio, el genio de Aladín, ¿no?
que hay una trampa allí, ¿no? Entonces uno le dice al genio, bueno, mi deseo, ¿cuál es tu deseo, no? Y uno dice, deseo vivir de la escritura, ¿cierto? Y el genio te lo cumple, ¿no? Pero como lo hemos escuchado, hay que tener cuidado con lo que deseas y la vida te lo premia, pero no te dice que muchas veces va a ser por encargo, por limitaciones que implican autocensuras, no te van a pagar lo que esperabas. Bueno, pasan muchísimas cosas al decidir vivir de la escritura. Y una de esas es ese tipo de proyectos que uno dice, no, pues buenísimo, en una revista, hasta antes de la pandemia, de altísima circulación, ¿cierto? Que no hay que preocuparse si la venden o no la venden, porque están todos los aviones y todo el mundo la va a leer, ¿no? Cosas que pensábamos antes de la pandemia, ¿no? Ahora poner una revista en un avión es más o menos un acto criminal porque nadie la va a tocar, porque eso la tocó, o sea, estamos perdidos. No sé qué va a pasar con las revistas de aviones. Y en efecto, la revista se canceló. Al segundo día de la pandemia fue una de las cosas que perdí yo en la pandemia. Todos hemos perdido algo por ahí. Yo perdí ese trabajo. Pero bueno, fueron 7 meses 8 meses salvajes, porque era muy corto, primer tema de extensión, ¿no? Una cuartilla, un cuento para niños, con un tema para el mes. Sí, este mes vamos con mujeres viajeras, heroínas, amistad, el año del zodiaco, detectives, pero había, digamos, ese indicador que no proviene, aquí me gustaría señalar algo, Natal. No son los editores como personas que digan, aquí veo los nombres nomás, ustedes están allí detrás, los tengo que imaginar, Laura, Patricia, Isabela, María Angélica, seguramente son estupendas personas de mente abierta y que aceptan todos los credos y todas las formas del ser humano, menos obviamente el trompismo, ¿no? Y ya, ¿cierto? Como que uno dice, no, pues yo no tengo problema, yo sí tengo, pues no creo en Dios, pero pues no salgo a quemar a los que sí, o al revés, ¿no? Pero cuando hay esos factores editoriales, y eso está dentro de un marco de empresas, de divulgación, es decir, cuando aparecen los lectores reales, que son seres humanos, que no son tan buenas personas como Pablo Díaz, María Angélica, Diego, que son mente abierta, pues uno se da cuenta que hay unos conflictos. Y dice, pero es un cuento para niños, o sea, ¿no? Y los niños se golpean, y los niños se hacen bullying, los niños dicen groserías, y los niños les encanta lo transgresor, y los niños les gusta bromear con cosas siniestras incluso, ¿no? Entonces surge el moralismo del mundo adulto que limita muchas veces las condiciones, y eso no solo pasa, digamos, en este proyecto que va a ser leído por todo tipo de personas. Entonces lo que ya estás anticipando es que no puedes molestar a nadie, que tienes que complacer al mundo y construir una especie de burbuja literaria del mundo feliz. Y si necesitas el trabajo y quieres hacerlo y aceptas, pues tienes que seguir la regla. Lo mismo, también uno puede decir, no, mira, no me interesa porque yo quiero escribir historias, ¿cierto? Tengo otros proyectos. Yo lo comparo mucho con un libro del que vamos a hablar ahora, que es el que más libre he escrito, que es Los diarios de las chicas incompletas, los diarios secretos de las chicas incompletas, ¿no? Donde no tenía, digamos, estas dinámicas. Entonces a lo que iba mi comentario es que no es el editor está dentro de un sistema, una empresa que tiene unas visiones, que de pronto son católicas, que de pronto son protestantes, que de pronto son, ¿no? Y que están ahí y que ideológicamente pueden marcar el tipo de ediciones que se van a hacer y luego el tipo de contenidos, ¿no? Y uno descubre, pues obviamente con horror, que hay unas censuras internas, que hay unos temores, que hay una hipocresía, que hay una, bueno, no sé ni cómo qué decir, a mí me molesta, o sea, si me preguntan a mí, Miguel Mendoza, como individuo, de entrada digo, no, o sea, no debería ser así, o sea, los niños pueden discernir y pueden mirar un tipo de contenido. Tampoco se trataba, repito, de que yo quisiera escribir algo violento ni nada para los niños, sino que sencillamente podríamos asomarlos a otras realidades teniendo cierta precaución. Uno de los grandes
la pregunta de no resolver, o sea, como en la física que hay preguntas sin resolver y en todas la gran pregunta sin resolver en la literatura infantil es qué hace que un niño acepte o no un texto. O sea, un niño desde el código, una niña como tú que leyó como desde los 3 años, por si no lo sabían, y ya corrigiendo gramaticalmente a los adultos y sus pobres profesores, eso es de la vida real, podría haber leído Dostoyevsky, porque el código, ¿no? Lo dominabas, pero algo, digamos, en tu psique, en tu emocionalidad, más allá de la comprensión, lo rechazaba, es decir, como no es el momento para esto, ¿no? Y no son necesariamente los temas también, ¿no? No son necesariamente como las situaciones, sino ciertas construcciones. Si uno tuviera la fórmula para saber qué es lo que acepta a un niño como su literatura, pues sería sencillamente mágico del mundo creativo, decir, ya sé qué es lo que le gusta a los niños y yo sé cómo meterlos en un mundo y tal, ¿no? Ahí volvemos al dilema de ningún escritor sabe para quién escribe, no puede anticipar el tipo de escritores que va a tener, el tipo de lecturas que va a generar. Por más que el mundo editorial tenga toda esa claridad, con la literatura infantil también pasan cosas raras. Juan Sebastián, nuestro querido amigo y editor, podría dar fe de que los libros más vendidos de literatura infantil son comprados por adultos para ellos. Estos libros infantiles ilustrados por Lacombe y por Rebecca Dromer y por esos super ilustradores son comprados por adultos. Son para, sí, no, es que lo voy a llevar para mi sobrino, no, es para uno. Son libros visualmente de una sofisticación y el libro álbum y todo este fenómeno editorial tan bello que realmente es lo que llamaríamos literatura infantil para adultos, ¿cierto? Puede ser que en su concepción primaria uno sí tenga como, bueno, evidentemente es una historia que tal vez va hacia otro camino y de pronto con un lenguaje menos enrevesado, menos sofisticado, por ahí le metemos un léxico un poco más sencillo, pero tampoco, pues, no es que no podamos poner en un cuento infantil cerradura, ¿no? Existen los diccionarios, ¿cierto? Podemos jugar con eso, pero evidentemente hay una concepción diferente, es decir, hay un espíritu diferente de quien lo escribe, que los editores lo pueden captar mejor y que pueden entender y guiar al autor y decir, bueno, es decir, hasta dónde entramos con ciertos temas y cómo los abordamos. Viene el siglo XXI y hay una revolución muy grande en temas. Es decir, empezamos a ver en la literatura europea temas de diversidad, es decir, libros infantiles para niños que hablan de transexualismo, travestismo, obviamente homosexualidad, etcétera, ¿cierto? Empezamos a ver de diferentes formas, tratados de manera o muy literal o muy en clave, mundos al revés donde se plantea el tema de acabar definitivamente con cualquier forma de homofobia, de generofobia. Empezamos a ver temas como la enfermedad, el tema del fallecimiento, de la muerte, ¿no? Es decir, no hay que hablarles de la muerte porque la muerte sencillamente es mejor no llamarla de ninguna manera y empiezan a surgir ese tipo de narrativas. Y obviamente la literatura juvenil también empieza a hablar y a darle voz a los personajes, los saca un poco como de ese imaginario muy serie gringa de adolescentes estereotipados, a hablar de ese momento que nadie se quiere acordar, pero que a la vez es el más maravilloso, que es la adolescencia. Wow, es impresionante todo lo que nos dices y precisamente mencionabas el libro de los diarios secretos de las chicas incompletas. Y antes de seguir con este libro, con esta novela, precisamente quisiera que nos contestaras la pregunta que nos dejó Angélica, que es cómo lograr ese fomento lector para los niños y adolescentes en Colombia. Tú que en estos momentos has estado como más en relación con niños en los colegios, virtualmente aclaramos, pero ha sido como que has podido socializar con ellos y has podido ser parte de este proceso. Entonces nos gustaría conocer tu respuesta al respecto. Ok, bueno, esos cómo son difíciles, Angélica, porque finalmente hay una cadena de divulgación del libro donde el héroe muchas veces es un maestro que propone un libro y dice, chicos, vamos a leer este libro, ¿no? Y eso genera una transgresión, es decir, algo que empezó por allá en soledad, en mi caso con esta novela, de escribir una historia juvenil. Cuando decía hace un rato que es de toda esta historia donde yo
como que digo, bueno, voy a escribir lo que se me dé la gana. O sea, aquí va a haber adolescentes malos y va a haber todo tipo de transgresión y ya no tengo censuras ni nada. Es decir, una novela que voy a hacer lo que se me dé la gana. Y en el proceso, obviamente, pues uno se confronta, ¿no? Con ciertos temas de la adolescencia y tratando como de ser muy cuidadoso con los personajes. Además que yo me metí yo no sé por qué me meto en esos problemas. No solo era una novela juvenil, sino que además está narrada en primera persona y por una chica, que además ha tenido una enfermedad, es decir, busqué el personaje más difícil de los cuales hubiera yo construido hasta el momento. Yo hubiera podido hacerlo desde el punto de vista omnisciente ¿no? y un narrador un poco más testigo de lo que le está pasando a la chica, pero no, me metí, a mí me gustan los problemas de escritura. Y una de las decisiones personales que yo tenía sobre ese libro era que la protagonista tenía que ser gay. No para que la novela fuera gay, es decir, yo hice de cuenta como debería ya ser el mundo, y en algunos lugares ya lo es, en algunos lugares de algunos lugares, ¿cierto? Porque uno no puede decir en un país, porque lo hemos visto en estos días, la polarización terrible, y ya lo hemos visto en narrativas infantiles. Yo me empiezo a fijar en algunas cosas que ve mi hija, en un canal como Nickelodeon, que era muy comercial en una época, y cuando me doy cuenta que estaba viendo una serie donde son varios hermanos y claramente una de las chicas, y no lo tratan en clave, no es la niña que dice, es que me gustan me gustan los deportes de niños y la visten como niño, no, hay un capítulo donde está enamorándose de otra chica, ¿cierto? Y las hermanas tratan de ayudarla porque saben que le gusta a una chica, es decir, no, es el mundo, ¿no? Donde ya lo normalizado de esto que lamentablemente nos hemos encargado a los seres humanos de separar puede cambiar. Y yo dije, si lo entendió Nickelodeon, o sea, es increíble que no lo hayamos entendido el resto de la humanidad. Entonces, sí había leído algunas novelas claramente donde el salir del closet, esa famosa metáfora, se convertía en el drama del protagonista, porque eso implicaba el rechazo del mundo, la violencia física por parte de su padre, especialmente, el rechazo de su madre, y obviamente la condición emocional de este tipo de personajes, pues desembocaba muchas veces en el tema del suicidio. Y obviamente algunas famosas series por ahí lo tocaron y tal. Entonces yo dije, no, o sea, no va a ser el tema de mi novela. Y va a ser un personaje, sencillamente, que hay un personaje que es zurdo y que de pronto este lado es un poquito más bonito y que tiene el pelo corto, largo, y es gay, y hace parte ya de la naturaleza de los personajes. Es decir, es ridículo que en la fantasía literaria no haya diversidad racial, ni sexual, ni de género, ¿no? Entonces todos, como se dice ahora, normativos, y todo el mundo funciona como blanco, occidental, heteroformado y esas cosas, ¿cierto? No podemos seguir reproduciendo esos arquetipos, y yo tampoco quería pues entrar obviamente en ese también nuevo arquetipo del personaje gay, obviamente. Entonces esta chica me dio muchos problemas. Hoy venimos a hablar más de la relación con los editores que los procesos de creación. Cuando la novela yo la termino, pues la mando a una editorial con la que tengo un nexo importante, que es Panamericana, y ya hay una historia allí. Y ahí es cuando el editor es clave, porque el editor que tiene ese marco de una empresa que seguramente también tiene unos nexos con ese sistema escolar, que sabe que existen sencillamente los padres. El problema estos son los padres, ¿no? Las censuras de los padres. Yo solté que día un tema similar en una clase que doy en una universidad, y empezaron los listados de libros censurados en colegios, que eso, un profesor de 11 le puso a los chicos de 11 un libro de Bukowski y se quejaron, y obviamente el profesor pues debe estar buscando trabajo, porque no, yo le dije que mande la hoja de vida porque es mi héroe. O sea, en un colegio además masculino, súper católico, les puso a leer como que La máquina de follar, algo así. Me parece que era mi héroe, ¿no? Porque yo no hubiera sido tan valiente. Es decir, hay unas circunstancias en las cuales
emerge esa mirada de prejuicios, de odio, y que lamentablemente pues está en muchos colegios. Entonces, yo no sabía todo eso, Natalia, es decir, yo no conocía el desafío editorial que implicaba, ¿sí? Es decir, a mí me sorprendió como es en serio que estamos contemplando los promotores. Yo tuve una reunión con promotores, decían, no, nos gusta mucho su libro, no, lástima que no se vaya a vender tanto, y yo los miraba, pero ¿por qué? ¿No? Más allá de la preocupación económica del cheque de regalías, era como, sí, porque es que como, pues usted sabe, ¿no? La protagonista, ¿no? Además, bueno, y yo sí, la chica es gay, ¿y qué pasa? No, pues es que hay colegios que entonces cuando ven el tema, ¿no? Yo fui a presentar otros libros a otros colegios y que conocían los diarios y me decían, a mí me echan donde yo ponga su libro. A mí me gustó, me lo firma una profesora, venga, fírmemelo acá, que nadie se dé cuenta. No, pero no lo puedo poner porque es que este colegio era masculino y no sé qué, y ahora es mixto. Es decir, un montón de cosas que son el mundo que nos rodea, que no va a cambiar mañana y no lo voy a cambiar yo, ni una novela, ni una editorial, pero que hay que dar apuestas. Es decir, lo que yo aquí celebraría de mi editor y de Panamericana fue el riesgo. Es decir, vamos a sacar el libro de Miguel Mendoza, donde la protagonista es una chica gay. Si eso yo te lo digo en frío, pues a mí no me sorprende, como, bueno, gracias, obviamente uno se alegra, ¿no? Que le publiquen un libro porque te pueden rechazar por muchos motivos, porque no les gustó, porque está malísimo, porque no funciona, porque le falta, ¿no? Pero el editor primero ahí fue clave que se la jugara a proponer el libro, es decir, sabiendo todos los problemas que va a tener y que hay que discutir. O sea, la fácil es obviarlo y no meterse en problemas y saquemos libros donde todo el mundo sea heterosexual y todo el mundo sea fiel y la gente no se deprima y no se drogas y somos felices, ¿cierto? Y no, es decir, reconocieron que había un tipo de lector, que es esta generación de la cual tú alcanzas a hacer un coletazo, todavía eres muy joven, que se ha enfrentado a un tipo de narrativas y que ya está cansado de que le subestimen y le traten como un adolescente tonto, porque eres joven, eres ingenuo, y que seguramente también ha leído y también ha sido crítico y dice, bueno, sí, yo leí Crepúsculo, pero pues entiendo que ahí no para el asunto, o sea, no hay problema en haber leído Crepúsculo, el problema es haberse quedado en Crepúsculo, ¿no? El punto es que yo creo que ahí el universo editorial tiene que hacer la diferencia también. Es decir, así como criticamos que saquen un montón de libros de superación y que porque el mundo editorial se volvió un negocio y solo venden libros de marketing y no, y eso es el gran fraude de la historia. Es decir, en la pandemia se comprobó, la gente está más infeliz que nunca y tiene más miedos y ninguno de esos libros ha servido y nadie tiene más amigos por un libro y nadie es mejor gerente por un libro. Es decir, no, es un gran fraude a gran escala. En cambio, la literatura nunca ha pretendido eso. El único fraude de la literatura fue el título más tramposo de la historia de la humanidad, que es La historia sin fin, ¿no? Pero de ahí en adelante no ha querido engañar a nadie más. Yo creo que ahí hay que dar el paso, es decir, como si no empezamos a generar esas narrativas, ¿qué va a pasar con los chicos? La segunda parte de esa historia de ese libro es que los estudiantes en los colegios en los que empieza a ganar lectores, no debaten sobre eso. Por ahí a veces le preguntan a uno, y bueno, ¿y por qué no? Y alguna profesora me ha dicho, probablemente me van a echar, pero me parece que había que leer el libro. Es decir, siempre hay alguien que se para en la mesa y dice, no, no más rechazos, no más fobias, ¿no? Es decir, obviando, cerrando los ojos ante una realidad evidentemente clara del ser humano, que es su diversidad, ¿cierto? Y eso genera un montón de posibilidades para los estudiantes de reconocerse, de reconocer a otros, incluso los más fóbicos. Es decir, yo tuve ya discusiones y confrontaciones de chicos que querían entender, ¿cierto? Y que entraban en conflicto con su familia, porque es el primer tema. O sea, si hay un chico que tiene ese tipo de mentalidad, pues es porque está rebotando de algún lado. O sea, eso no el odio no es algo innato, que odio a todos los que son diferentes a mí. Alguien le dijo, hay que odiar a los que son diferentes a ti. Y eso no es fácil para un adolescente decir, ay, me voy a rebelar contra ustedes que ya son grandes y se pagan la DIAN y
y los servicios pues pueden ser rebeldes, pero un adolescente, que eso implica que no lo dejen estudiar, que lo encierren, que le quiten todos sus derechos, ¿cierto? No es fácil como, bueno, es que sí, mi papá es un homofóbico y me voy a rebelar a él y me voy a tatuar aquí. No es fácil, ¿cierto? Uno podría subestimar también ese poder de respuesta. Entonces es muy heroico lo que hacen estos chicos de enfrentar un mundo adulto lleno de prejuicios y de rechazos y de odios y de rabias de grupos de WhatsApp, ¿no? De que hay que rechazar todo lo diferente y que ya vienen por nosotros y alguien se está entrando al conjunto de al lado, ¿no? Esos chicos están cansados de eso. Esta generación joven con la que yo he estado hablando los últimos está cansada, ¿no? Entonces yo creo que ahí el valor de la editorial y del editor fue apostarle, es decir, si nadie lo hace, si no intentamos, si no vemos qué pasa, pues nos quedamos en una posición cómoda donde seguimos silenciando eso, ¿no? Como dicen, no, sí, eso pasa por allá, pero en los libros, no, eso es la fantasía literaria, que siempre haya felicidad y Juanito encuentra finalmente un final feliz. Y yo creo que lo que yo podría, digamos, compartir hoy es que hay que tomar esos riesgos, ¿no? Que los jóvenes saben hacer muchas cosas con esos libros, mejores que nosotros los adultos, que saben usar esos libros para hablar de ellos mismos, que se saben encontrar en los libros para ver situaciones de conflicto muy fuertes, que no temen. Miren, a mí me causa mucha curiosidad como en el mundo ese literario en el que estábamos hablando antes, nos hacemos matar por el Beowulf y discutimos sobre el papel de Dante en la Divina Comedia y nos iríamos a duelo, a espada, yo me iría porque Hamlet realmente no está loco y no sé qué, ¿cierto? En un nivel abstracto, que en últimas también es un nivel de comprensión de la literatura al nivel más básico, y es que son modelos de ser humano que yo necesito para entender qué rayos soy. Y yo creo que ninguno acá, si se leyó un libro en pandemia, no se aferró a esos personajes para ver qué rayos le estaba pasando y por qué tenía angustia y por qué tenía miedo y por qué sentía que no podía respirar. Y los jóvenes hacen eso todo el tiempo con los libros. Es decir, los viven de una manera tan intensa y hablan de los personajes con una propiedad, ¿no? Que no hay nada. Mira, cuando yo iba a esas charlas, a mí ni me gusta hablar, sino escucharlos porque dicen unas cosas que yo, ¿en serio? Bueno, chévere, pues que hayan visto todo eso en algo que uno, digámoslo así, boceteó como un mundo novelístico y le puso carne. Es decir, si hay que ponerle, y esa carne y esa sangre que tienen esos personajes, pues viene como de mucho trabajo y como de tratar de alimentar a esos personajes con pensamientos y con bandas sonoras y de muchas formas, pero al final ellos, lo que hacen con esos personajes, Natalia, es muy poderoso y es muy rico, y yo creo que no sobra, que a través de la ficción los jóvenes puedan entender su mundo, ¿cierto? En nuestro país, por ejemplo, que tampoco lee ficción, que tampoco le interesa la literatura, resulta que los jóvenes puedan entender el dilema del odio que le plantea un mundo adulto a través de una novela, es algo maravilloso. Es decir, yo no me cambiaría por nada, es decir, no devolvería el tiempo, ¿no? La novela puede tener fallos, la novela puede tener problemas, la novela tendrá algún tipo de inconsistencia, algo seguramente tendrá, pero lo que creo que no tiene, y hablaría yo en favor de esos personajes, es que esos personajes tratan de entender la complejidad de los adolescentes que tienen un nivel de intensidad y de comprensión del mundo que no es solo desespere ni es solo desazón frente a la realidad. Entonces ese libro fue un desafío y sigue siéndolo. Con alegría podría decir que es un libro que con sorpresa, hay una cosa salvaje que lo ponen a hacer uno en el mundo editorial, en las editoriales grandes, y eso lo tuve que hacer yo en Perú e incluso en Colombia, y es ir a hablar cuando no han leído el libro, que es como, vaya, y usted allá y dice cualquier cosa y después, ¿no? A ver si nos compran el libro. Es horroroso, es sí es de esas cosas que cada vez trato de hacer menos porque, ¿no? Porque lo miran a uno como, y este man, cuando ya lo han leído, digamos que les gustó el libro, no les gustó, por lo menos hay una mediación y bueno, hay de qué hablar, pero llega uno allá como, no, pues yo escribí esto y tal, es incómodo, esa situación es un poco harta,
Y digamos que en ese proceso de hablar con los estudiantes del libro, de ver posibilidades, muchas veces íbamos a colegios que yo decía, aquí vamos a salir escoltados, ¿no? Es decir, yo veía las imágenes religiosas y tal, y la proxémica y tal, y ¿no? Decía, no, aquí nos van a sacar, van a oprimir el botón rojo y van a salir los perros, y no vuelvan jamás, malditos, y cierto que los van a sacar. Y al año siguiente que yo vuelvo a esos colegios, y yo reconozco como el lugar, porque pues, uno pasa por muchos lugares y termina uno loco, mareado. Y dije, pero aquí estuvimos y aquí era el colegio de las monjas y, ¿no? Y era el que era ultraconservador pidiendo el libro, es decir, tomando riesgo. Alguien tomó el riesgo, es decir, y no fue el sistema, sino fue una profesora que dijo, bueno, pues sí, el personaje con reparos, ¿cierto? Pero ya es un principio, es decir, ya sentarse a la mesa con alguien y decir, bueno, tú piensas diferente a mí, yo no entiendo tu mundo, pero quiero escucharte. Es decir, voy a leer la novela, ¿cierto? Voy a leer la novela y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Vamos a ver qué genera. Es decir, eso, por eso la pregunta de Angélica, que no sé si le respondí algo, al final... Miguel, no te estamos escuchando, creo que se te silenció el micrófono. Hay un mediador, hay alguien que da un paso heroico, ¿cierto? Porque muchas veces estos libros en las librerías, pues algunos chicos los reseñan por ahí, con esto de la literatura juvenil. Los booktubers, de pronto cada uno en manos de un booktuber que tiene más seguidores que cualquiera y de pronto le hacen caso. Pero al final son como esos adultos que pasaron por algo similar o que entienden eso, que quieren que esta generación pueda leer esos libros, el que toma el riesgo. Vale, Miguel, por tiempo creo que no podemos seguir hablando de los otros libros como lo teníamos planeado, pero los invito a leer libros como La princesa Loy y La pintora, que también tienen varias cosas, varios elementos de los que ha hablado Miguel. Atrapados en el aeropuerto, que aún no ha llegado a Colombia, pero es un libro muy bonito que de hecho trata también temas muy fuertes y de una forma impresionante que lo conmueve a uno, incluso si no tiene sentimientos. Y también el libro de Miguel del concurso de la Central, que es Chicas Asustosas y además Hermosas, que fue una reinvención de cuentos tradicionales en un tono muy diferente. Y ya para cerrar, como te decía, por cuestiones de tiempo no podemos alargarnos más. Quisiera terminar con dos preguntas especiales. Una es la de Juan Manuel, que está preguntando sobre la reedición de Cuentos Cruzados, si vas a hacer alguna reedición de Cuentos Cruzados de este primer libro del concurso. Ok, gracias por tu interés. Algunos que aparecían en ese libro, yo aproveché cuando volví a ganar el concurso 9, 10 años después, aparecen ahí en el que va a mostrar Natalia, en el asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Ahí yo pues consulté si podía incluir, como era un libro de premio, esto se hizo consultando si podía incluir esos cuentos, en virtud de que Cuentos Cruzados, en la época que yo gané ese concurso, el premio era económico y había una edición por parte de IDARTES que sacaba unos ejemplares, a mí me regalaba unos, repartía por las bibliotecas y ya. Por fortuna, para quienes hemos crecido a través de los concursos, que es mi caso, ahora pues hay un reconocimiento económico y una publicación que se pacta con una editorial de acuerdo a los intereses del libro y del autor, ¿no? Entonces yo aproveché esta segunda oportunidad porque era un libro pues que yo quería mucho, entonces ahí vas a encontrar en el de Poe 3 o 4 cuentos, ya no me acuerdo, del libro anterior, de Cruentos Cruzados. Seguramente los otros en algún momento lograré remasterizarlos. El problema muchas veces con las reediciones que ya estuvieron en un libro, más allá de una antología o de que salga una posibilidad de recuperar un trabajo literario previo, son pocas las editoriales que se arriesgan con eso, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a reeditar un libro. Es muy frecuente, los editores son muy reacios a eso, como que ya sienten que eso tuvo un proceso y pasó por una depuración, como que no hay el encanto, y yo los entiendo, la pasión que puede despertar algo totalmente nuevo, que no ha sido leído,
¿no? Claro, la reedición de algunos textos que son muy valiosos y de autores que son muy reconocidos, pues claro, nadie se pone a pensar que será que lo reeditamos, pero pues en mi caso que apenas es un libro que tuvo un eco pues pequeño por el premio, pero no fue muy leído, pues yo sé que es un riesgo que ojalá pueda retomar. Me siguen gustando esos cuentos, pero me cuesta retomarlos, ¿sabes? Es decir, me gustan. Yo conservé la fórmula de mundos adaptados, de personajes literarios que son instalados en otro mundo, es decir, seguí la fórmula. Es como una continuación, el asesinato de Edgar Allan Poe es una continuación de Cuentos Cruzados, jugando con diferentes formas de metaficción, ¿no? Entonces Drácula en Bogotá, ese está en este libro, una Frankenstein, una Mary Shelley combinada con Víctor Frankenstein, estudiante de medicina en el presente, un Dr. Jekyll en Bogotá, es decir, jugando mucho con esas puestas en abismo de instalar a los personajes en otro lugar, en otro tiempo, y obviamente. Vale, yo quisiera ya para cerrar preguntarte específicamente sobre la edición en Colombia. Como hemos mencionado, Miguel ha trabajado con editoriales como Panamericana, Rey Naranjo, Edelvives, también con Siete Gatos, el caso especial de Panamericana, que es con Panamericana Colombia y Panamericana Perú. Yo quisiera saber desde tu visión como autor, ¿cómo ves la edición en Colombia? Bueno, hay un panorama muy interesante de posibilidades, es decir, hay la posibilidad de narrar un montón de temas que no se han explorado o se han explorado muy poco. En el caso de la literatura juvenil, ya empieza uno a darse cuenta que hay unos vacíos muy grandes en ciertas edades, ¿no? Como que y uno lo descubre no solo como autor, sino como padre también, que va a comprar un libro para un niño de 7, 8 años, 9 años, y ahí hay un montón de posibilidades que las editoriales cada vez van llenando el mundo de la literatura infantil y juvenil, que se van dando cuenta que hay necesidad de narrativas, no solo para esos dos bloques, o los más pequeños, o los adolescentes, sino que hay un montón de mentalidades. Y yo creo que ahí las editoriales tienen una posibilidad interesante de jugar con libros de alta calidad, ¿no? Tenemos un universo de ilustradores increíbles, son cada vez más preocupados los libros, los editores, porque los libros para niños no sean ese libro plastificado, ese libro dibujado con ilustraciones torpes o muy ingenuas o muy obvias, ¿cierto? Yo creo que lo he notado tanto en las editoriales grandes como en las pequeñas, en ese libro que tú comentabas de Planeta Lector, ¿no? Que tiene una portada, si ustedes ven, claro, el formato de Planeta Lector, por el tamaño y por el valor que debe tener el libro, digamos que es un libro muy estándar, pero no, por ejemplo, tiene una super ilustradora, o sea, esa es una locura de ilustración, un homenaje ahí a las meninas con esta princesa Lobo, ¿no? Uno ve que hay una preocupación porque el libro sea un objeto que seduzca a los niños, que se convierta en parte de su biblioteca de una manera mucho más allá. Creo que han superado eso, uno, ese factor de que el libro no tiene que ser ir cuidadoso y que puede tener sencillamente unos dibujos y ya, eso ya lo superamos hace rato. Es decir, todas las editoriales tratan de buscar que sus materiales, sus papeles, los formatos, ¿cierto? Las tapas tengan una calidad muy alta. Dos, por fortuna nos hemos separado de ese factor moralizante que está ahí presente, lo hemos hablado en toda la charla, que aparece de otras formas, pero también los independientes, por ejemplo, le apuestan a temas transgresores, temas difíciles, se arriesgan y los lectores están allí y hay algunos padres que por fortuna apoyan obviamente ese mundo. Yo hoy generalicé y hablé de los padres censores, pero también están otros que están abiertos a mirar esos problemas. Entonces creo que eso se reconoce en muchas editoriales, ¿no? Una apuesta a la diversidad, es decir, un paso más allá de estar complaciendo moralmente a todo el mundo, que la literatura infantil no es para educar en términos de convertir a un chico en un buen ciudadano, sino que está allí para generar
es una máquina de empatía el libro infantil, es una máquina de multiplicidad, de cómo el niño empieza a ver posibilidades de que el mundo no es como él cree, de que las personas del mundo no son como él, ¿no? Miren, como nadie, el niño y los jóvenes leen la literatura para entender que en el mundo hay Jimenas y Víctor y José y Pedros. No es al revés, el niño no conoce a Pedro para luego encontrarlo en la literatura, el niño no conoce a María Angélica para luego, ¿no?, a Juan Sebastián. El niño se enfrenta a los libros para tener referentes del mundo, y eso está pasando de una manera muy fuerte en todo el planeta, ¿no? El hecho de que tantas editoriales, pues, además encuentren que es un nicho económicamente más generoso, no solo por lo del plan lector, no solo por los planes estatales de educación, sino también porque los padres cada vez compran más libros para sus hijos. Padres que además no fueron lectores, ¿cierto? Que no tuvieron biblioteca, ahora se preocupan por eso, se dan cuenta. Y eso hace que obviamente pues haya unas apuestas más grandes, pero tiene que ver con la relación del niño, ya no solo con el libro como un valor intelectual y para que el niño redacte mejor y tenga mejor ortografía que sus primos, que es un poco como a mí me ponían a leer, sino porque hace parte de la vivencia, porque hace parte de sus narrativas, es decir, los niños están en las series y están en los videojuegos, pero también están en los libros y por supuesto en la vida que llamamos la vida real. Yo creo que le hemos dado un valor importante. Y estas editoriales españolas, holandesas, italianas, colombianas, ya con nombres y con una tradición larga, que ya hablamos de editoriales en Colombia de casi 10 años, ¿cierto? Que son difíciles, el pasar el año 3 de una editorial, de cualquiera, es el momento de gloria, es decir, como llegamos al tercer año y ya estamos pagando sueldos y adelantos y regalías y todo eso y no le debemos tanto a la DIAN, pues es un momento de celebrar, que es reflejo obviamente no solo de una feria del libro donde el pabellón infantil casi que se roba la feria. Creo que una de las cosas, no sé qué va a pasar con todo esto pandémico, una de las voces que ya empezó a derivar en festivales es que la feria estaba colapsando la parte infantil y ya uno decía, no, debería haber ya una feria así de grande para literatura infantil y juvenil en otro momento, porque ya no cabemos, porque ya cada vez hay más apuestas, más actividades, talleres. Si hay un movimiento alrededor del mundo editorial de lo infantil y juvenil que no solo es un boom económico y es como, uy, metamos en esto, seguramente habrá uno que otro que se puso a escribir porque es lo que se vende y eso no garantiza nada, que hay que mirar con mucho respeto y con mucho cariño en un país que sufre tanto, de tantas formas, que carece de tantas cosas, ¿cierto? Que haya esta posibilidad de que lo infantil o juvenil tenga un mes, que en medio de una pandemia se haya insistido en celebrar un festival literario infantil, que los niños lleguen a los talleres, así sea a través de estas pantallas, pues creo que es el reflejo de que hay unas personas y hay unas entidades y hay unos circuitos donde vale la pena, desde mi punto de vista, pues seguir escribiendo. Es decir, cada vez hay más historias por contar. Y ojalá, una de las cosas que yo también hablaba con mi editor cuando salió lo de los diarios, y también con el tema de Atrapados, era que estaban buscando libros extranjeros, que muchas veces, como vienen las preocupaciones de los temas, no, miren, ahorita con lo de la xenofobia y el odio a los extranjeros, necesitamos una novela, entonces vamos a ver si compramos los derechos de una novela europea, y yo les dije, no, esperen, yo tengo una, o sea, yo estoy trabajando el tema pues no sé si es tan literal el tema, porque son personas de todo el mundo que quedaron atrapadas en un aeropuerto, pero oiga, hay que darle la oportunidad a alguien local de que podemos tener una novela, ¿cierto? Y que una editorial local puede empezar a generar libros y no estar todo el tiempo comprando derechos, traduciendo. Bueno, hay que hacerlo, no me entiendan mal, pero también podemos generar un tipo de literatura infantil colombiana que también ya rompa con ciertos patronazgos y ciertas tradiciones, ¿no? Uno se encuentra con long sellers que uno dice, bueno, chévere, lindo ahí por el valor romántico, pero uno dice, ¿será que esos libros es la única posibilidad de la literatura infantil en Colombia? ¿Será que no hay alguien, eso, más joven que yo, que pueda escribir una novela para jóvenes que de pronto sea de otra manera y no volvamos siempre como al mismo lugar de la infancia en Colombia, a esos aleps que tiene la literatura infantil
colombiana. Bueno, no quiero hablar mal de nadie, ni nada, hay que respetar también a los mayores y de dónde venimos, pero creo que hay un momento también en que estas editoriales podrían apostarle a renovar, a favorecer, a apostarle a más personas que están escribiendo interesadas precisamente en el tema de lo infantil juvenil, que tiene tantos matices, que no se termina de definir nunca y que sigue siendo un misterio fascinante para quienes escriben y para quienes se aventuren a editar libros para un niño de 3, 4, 5 años, que es un universo completo y que no te va a hacer un análisis, ni un ensayo, ni te va a sacar a Gadamer para hablarte del novelo, si sencillamente va a decir no me gusta o es el mejor libro que he leído en mi vida. Ahí no hay términos medios y ese desafío es grande, pero es maravilloso. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión de Voces y Facetas de la edición en Colombia. Gracias a las personas que nos acompañaron en la transmisión de Zoom y desde Facebook. Los invito a leer a Miguel, un escritor, como han visto, muy versátil, que va desde asesinos en serie, literatura infantil juvenil, cuentos de suspenso, terror. Los invito a que lean a Miguel. Gracias en serio, Miguel, por toda la información que compartiste con nosotros, por compartir tu experiencia, y los esperamos en nuestra siguiente sesión de Voces y Facetas de la edición Colombia con Ariana Esquiloni el 19 de noviembre a las 11 de la mañana. Gracias, Natalia. Un abrazo a todos los que nos escucharon. Un saludo, por supuesto, un abrazo grande a este espíritu maravilloso del Carro y Cuervo. Espero volverlos a visitar y suerte con esta aventura de la edición. Chao, gracias.